Hola, una vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado. Hoy quería compartirles el tema del descanso y del reposo en el Señor. Aún en estos tiempos en que muchas personas están aisladas y mucho tiempo en su casa, tienen un cansancio de tipo espiritual y les cuesta encontrar ese reposo. Escuchaba el otro día por televisión a un médico que decía que en estos tiempos hay muchas personas que tienen hasta trastornos para poder dormir, para poder descansar bien. Y encontré un pasaje en la palabra de Dios que nos ayuda para tratar este tema y aprovecharlo para nuestra vida. Aprender a descansar y a reposar en el Señor. Todos sabemos que Moisés tardó 40 días en bajar del monte Sinaí. Y ante esa demora, el pueblo, Israel, se llenó de ansiedad y levantó el culto al becerro de oro. Y también todos sabemos los resultados desastrosos que esto aparejó. La Biblia nos enseña entonces a confiar y a esperar en Dios. Es fundamental aprender a caminar en los tiempos del Señor. No apresurarnos, ni dejarnos llevar por la ansiedad y permitir que esa paz que Dios quiere darnos gobierne nuestros corazones. Y la Biblia nos habla de la importancia de reposar, de descansar en el Señor. Veamos entonces cuál es el significado de reposar en Dios. En primer lugar, es dedicarle tiempo al Señor. Organizar nuestra agenda. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 14, leemos: Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De este modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Estas prácticas judías en muchas ocasiones eran extremas. Por ejemplo, el lavarse 7 veces las manos, el no poder pronunciar el nombre de Dios. Exageraban en guardar el día de reposo, pues ni siquiera hacían el bien a otras personas que lo necesitaran. Precisamente por esto el Señor confrontaba a los escribas y a los fariseos que impedían que el Señor hiciera milagros, sanidades, el día sábado. Debemos reflexionar en la obra de Dios. Dice en Deuteronomio 5:15, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Y tenemos muchas veces la tendencia a exagerar las cosas, a magnificarlas. Por eso que este es un tiempo el que debemos tomarnos también para reflexionar en nuestra salvación, en la obra redentora de Cristo y en todo lo logrado a través de su resurrección. En el día de reposo, en la antigüedad se estudiaba la ley, meditaban en las Escrituras y adoraban a Dios. Era un tiempo de encuentro con Dios. Iban al lugar de reunión, ya sea en el templo o en las sinagogas. Y en aquel día de reposo eran renovados también los panes de proposición.
figura de la renovación del pueblo de Dios. Aprender a descansar en el Señor es mantener la expectativa por lo que Dios va a hacer. Esperar en Dios es una expresión de fe. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat, que se traduce como cesación de actividades. Y Dios no descansó en ese día porque estaba cansado, porque sabemos que Dios no se cansa. Él contempló en ese día lo que había creado. Y nos dice a nosotros también que debemos tomarnos ese día también para contemplar la obra de nuestras manos. Aquí vemos a Dios en acción sobre su creación cuando Él descansó el séptimo día. Pero aún hoy el Señor está trabajando y Él sabe lo que hace y cuáles son sus objetivos. Nada de lo que sucede al azar o por accidente. Y lo más hermoso y lo más precioso de su obra es lo que Dios hace por nosotros. Dice allí en Génesis 1:31 que vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. De manera que ese día de descanso es el día de contemplación. Y es tiempo también día de bendición. Al terminar el séptimo día dice la palabra que lo bendijo. Así que es tiempo de bendición también para nosotros, el descanso y el reposo. Cuando seguimos el ejemplo de Dios, es decir, cuando cesamos nuestras obras para permitir que Dios haga las suyas, Él bendice. Él trabajó 6 días y luego reposó. Cuando logramos nosotros ese reposo, ese descanso, y esperar en Él, sus obras son magníficas. Es tiempo donde suceden cosas sobrenaturales. Los judíos trabajaban 6 días y el séptimo día era día de reposo. Aún hoy las normas para muchos judíos en ese día son, por ejemplo, planear ducharse y afeitarse los hombres y cambiarse antes que comience el Shabbat. Otra cosa es que toda la familia debe estar cambiada y arreglada para entrar en el día de reposo. La comida tiene que estar lista antes de comenzar el Shabbat y la mesa puesta para su celebración. No se debe contestar el teléfono, llamar a un timbre o encender una luz o hacer cualquier cosa una vez que entre el Shabbat. En el Talmud se llegaba al extremo de que si un animal caía en un barranco se le podía llevar comida e incluso una manta, pero no se lo podía sacar. Se habían ido al extremo de la religión y aún ponían el día de reposo por encima de hacerle bien al prójimo. Y Jesús enseñó que esto, el Shabbat, era símbolo del reposo que solo Cristo puede dar. Solo el Señor puede darnos ese descanso que todos necesitamos. Por eso que ese es un día de milagros. En Mateo 12, del 9 al 14 leemos, pasando de allí entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Y como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Es muy interesante ver que en el día de reposo Jesús hizo muchos milagros. Y recordemos que eran 6 días laborales y el séptimo era el día de reposo. Ese número 6 es el número del hombre, figura de las obras que hace el hombre. Y el número 7 es el número de Dios, figura del tiempo de Dios donde Él hace su obra. Y sería bueno meditar si le estamos dando ese tiempo al Señor para que haga su obra. Luego de hacer nuestra parte,
permitirle a Dios que haga lo que Él tiene que hacer. Por eso esta charla tiene por objeto recordarnos que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y permitirle a Dios que haga el resto. Por eso que no importa cuál sea la razón de la angustia, de la preocupación, de las ansiedades de tu corazón, solamente en Dios encontrarás nuevas fuerzas. Acércate a Él y deposita en sus manos tus preocupaciones. Hacé lo que a vos te corresponde y confía en Él, descansa en Él, y Dios hará su obra, como la hace siempre, perfecta y poderosa. ¿Aprenderemos a descansar en el Señor? A confiar en que aquello que para nosotros es imposible, en sus manos puede hacerse posible. Y quiero dejarte, para terminar en esta meditación, un pasaje que me encanta. Se encuentra en Isaías capítulo 40, seguro lo conoces. Vamos a repasarlo. Allí en el versículo 29 en adelante dice: Él, refiriéndose a Dios, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero prestad atención a estos versículos. Pero los que confían en el Señor, en otra versión dice, pero los que descansan en Dios, renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Estarás dispuesto? ¿Estarás dispuesta a confiar y a descansar en el Señor? Porque muchas veces las preocupaciones vienen por aquellas cosas que no están al alcance de nuestra solución, de nuestro esfuerzo. Permitámosle entonces al Señor hacer aquello que no está en nuestras manos, que no está en nuestra fuerza. Adoremos al Señor y contemplemos un tiempo para darle gracias al Señor por la vida, por esa salvación tan grande y maravillosa que nos ha dado en Cristo Jesús. Y aprender a descansar, a esperar en Él, a confiar, para que Él renueve nuestras fuerzas y para que Él haga esa obra que nosotros no podemos hacer. El milagro, aquello que es sobrenatural. Yo te invito a que lo hagas. Te desafío incluso a que lo hagas. A que descanses en Él, a que esperes en Él y verás cosas tremendas, maravillosas que ocurrirán en tu vida. Espero que así sea. Mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema del Señor. Mientras tanto, descansa en Él y confía en Él. Dios te bendice.